Hablemos de democracia, pero antes de hablar de la democracia, quiero recordar un poco lo que Slavoj Žižek, o como se pronuncia, en uno de sus libros titulado Event o Acontecimiento, planteaba con respecto a los contenedores vacíos, que son básicamente las palabras que son llenadas con múltiples significados, a veces incluso contradictorios, y que al final terminan no significando nada en realidad para la academia y para la política en este caso. Él se hacía una referencia directa, por ejemplo, al concepto de modo de producción axiático de Marx, en la que entraba cualquier tipo de definición y no había pues una claridad. Pero eso se puede extender a otro tipo de palabras, entre ellas democracia. Nuestra ágora política, que ahora incluye lo virtual y el mundo de las redes y de las comunicaciones, parece que fuera una gran torre de Babel en la que todos hablamos diferentes idiomas y tratamos de entendernos, forzando las discusiones, a veces sin llegar a nada. Con el caso de la democracia pasa lo mismo. Muchas personas tienen una postura muy bien definida de lo que es la democracia o lo que debiera significar, y otras personas tienen unas posturas curiosamente diferentes. Recordemos un poco lo que Sartori decía con respecto a las definiciones en política. Existen definiciones de tipo normativas, de lo que debería ser algo, y definiciones realistas de lo que realmente son las cosas. ¿Y qué cosa es lo realmente democrático en términos políticos? Y si nos basamos en la evidencia que hay con respecto a la práctica política, al marco legal que existe en casi todos los países y a la tradición académica, la democracia significa básicamente dos cosas bien puntuales. Competencia de miembros de una élite política en un proceso de elecciones para poder elegir representantes de carácter nacional. Ese es el primer aspecto de lo que significa lo democrático. Y en segundo lugar, de que estos representantes elegidos en una competencia de líderes, que son las elecciones, tienen un cierto margen de autonomía con respecto a los electores desde el momento en que son elegidos representantes. Esa autonomía es lo que se conoce como el gobierno, la forma de gobernar. Para esto podemos citar bastante bibliografía, pero quisiera solamente acotarla a dos autores. Tanto Samuel Huntington como Schumpeter van a esforzarse en dar su definición de lo que es la democracia. Y ambos se esfuerzan en también separar, igual que Sartori, lo que es el concepto de lo tradicionalmente democrático de lo que sería la democracia moderna en la actualidad, desde la década del 60, 70, básicamente desde la Guerra Fría. Lo democrático va a ser visto desde una perspectiva churchilliana, es decir, es el régimen menos malo del que tenemos, preferible al autoritarismo fascista o comunista. Pero se sostiene básicamente sobre la competencia de los líderes políticos en procesos de elecciones para elegir representantes nacionales, y una vez elegidos tienen autonomía para gobernar, y esa autonomía pues es el indicador de un gobierno fuerte, un gobierno con una personalidad, si se podría decir. Y las competencias, el proceso de elecciones, es lo que permite medir en escalas a gobiernos autoritarios o gobiernos democráticos. La independencia de poderes y todo ello se va a compasar a esto, ¿no? El corazón de la democracia va a ser el sistema de elecciones de líderes políticos, de una élite que va a representar a ciertos sectores e intereses, y que una vez llegando al poder se vuelven relativamente autónomos. Existen otras perspectivas de la democracia que incluyen a lo democrático la noción de justicia o la noción de voluntad popular o la noción de respeto a los derechos o a la participación incluso de la oposición. Pero, como diría Sartori, lo realmente existente
tanto en la base legal como los índices que existen de la democracia en diferentes países, que se realizan por instituciones que precisamente miden la democracia en función de el estado de ánimo de la ciudadanía con respecto a sus líderes, y que tienen como variables también el hecho de que hayan elecciones transparentes, diferentes criterios que se articulan a esto. Eso es lo realmente existente. Así que Huntington y Schumpeter ponen en una bolsita todo lo que nosotros consideramos como la moral, la ética, obviamente lo justo, la participación popular, el bien común, y todo ello en un saco que ellos denominan la noción tradicional griega de la democracia, y la guardan simplemente como una forma inviable en los estados modernos actuales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Así es que eso es la democracia, eso es lo democrático. La élite representa a ella misma, sus intereses, pero delante de las cámaras pues dice que representa grandes sectores del país. Y ahí el problema de las élites, y que bueno, ya son conceptos adicionales que merecerían un análisis mucho más detenido. En conclusión, la democracia, en sentido realista del término, tiene un contenido muy reducido, muy limitado. El descontento justificado de muchas personas, muchos grupos sociales, con respecto a la democracia, es comprensible porque significa muy poco, en realidad. La cuestión clave está en convertir esta democracia mínima, que muchos le llaman, o democracia procedimental, ¿no?, en una democracia sustantiva. Pero eso implica transformar el marco ideológico, marco teórico, marco académico, pero también implica desafiar a las élites y arrebatarles el poder, porque lo que atraviesa pues, la discusión académica no es una cháchara de personas o de filósofos de gabinete, es la postura de gente que sin ningún tipo de reparo financia guerras, auspicia guerras, usa el monopolio de la violencia del Estado a su favor y establece una estructura legal que respalda pues, al poderoso y debilita pues, al resto de la población, que en este caso pues, son trabajadores, ¿sí?, que se puede llamar el término de clase trabajadora como un concepto vigente todavía. Esto es una primera discusión, lo dejamos ahí, hay bibliografía, podemos conversarlo, pero la polémica está dada, ¿no? La democracia solamente significa ir a votar y que tu gobernante haga lo suyo sin rendirte cuentas a ti. Eso es lo democrático.